buenas tardes, buenas noches ya, mejor dicho, y por supuesto que de inmediato vamos a iniciar saludando a nuestro invitado de hoy, don Max Loría, quien es el coordinador nacional de las Ligas Atléticas Policiales. Don Max, buenas noches, bienvenido a 13 Noticias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, doña Elki, por invitarnos, y siempre es un gusto compartir con ustedes y con el pueblo de Costa Rica pues las cosas que estamos haciendo para mejorar la seguridad en el país. Es importante iniciar precisamente con ese detalle. La Fuerza Pública de Costa Rica trabaja en la atención de la criminalidad, del crimen organizado, del orden de la sociedad costarricense. Sin embargo, también trabaja desde la prevención, y ahí es donde entran las ligas atléticas costarricenses policiales. Tal vez profundizar un poco en dónde surge. Me decía usted incluso que inicia como una donación de la Embajada de Estados Unidos, sin embargo, ya eso podríamos decir quedó un poco atrás de ese inicio hasta lo que se ha desarrollado. Incluso hago la salvedad que nosotros decíamos hasta ahorita, antes de ir a corte, que eran 10 comunidades. Usted me dice que son incluso más de 40. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento y en qué consiste particularmente este trabajo de prevención que está haciendo la Fuerza Pública? Gracias. Empiezo por el final, si le parece. Ligas Atléticas Policiales es un gran esfuerzo de prevención de la violencia, sobre todo de prevención de la violencia juvenil, ¿verdad? Estamos muy concentrados en atender a la población joven, y es un programa que realizamos desde el Ministerio de Seguridad Pública, desde propiamente la Dirección General de la Fuerza Pública, que tiene el objetivo principal, como le decía, de prevenir la violencia a través de un método que es un poco innovador, ¿verdad? Que es un método que no habíamos utilizado mucho en el país anteriormente en los programas de prevención, que es la utilización del deporte como herramienta de desarrollo, como herramienta en este caso de prevención de la violencia. Entonces lo que hacemos es identificamos comunidades que tristemente en el país todos conocemos la situación de seguridad por la cual estamos atravesando. Entonces identificamos algunas comunidades que están especialmente afectadas por diferentes tipos de delitos, por homicidios, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, diferentes tipos de delitos, y en esas comunidades empezamos a buscar jóvenes que están o en centros educativos o que están fuera de los centros educativos en las comunidades, y se les invita a participar de actividades deportivas, de actividades deportivas y recreativas. Se les invita a jugar, a pasarla bien, pues a ejercer su derecho. Finalmente ya la Constitución Política incorpora el derecho como un derecho fundamental, el deporte como un derecho fundamental de los costarricenses. Y bueno, lo que hacemos es garantizarle a esas personas jóvenes el ejercicio de ese derecho en un espacio seguro. Y cuando hacemos eso, tenemos la gran esperanza y estamos convencidos de que los estamos entonces ganándole la carrera al crimen organizado, porque cada uno de estos jóvenes que participa del programa es un joven que no está, digamos, cayendo en las garras de las armas, de las pandillas o de la droga. Entonces, como le digo, es utilizar el deporte con todas sus capacidades, con todos sus beneficios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, en este caso como una herramienta para la prevención. Convocamos a los muchachos y empezamos a jugar con ellos, a practicar diferentes disciplinas deportivas. Practican fútbol, practican atletismo, practican boxeo, en algunos lugares inclusive natación, en algunos lugares hasta clases de surf, como en Santa Cruz les hemos podido dar. Pero tiene una característica importante, una característica especialmente también innovadora, y es que los profesores son oficiales de policía, ¿verdad? Son oficiales de policía que hemos identificado también dentro del Ministerio de Seguridad Pública, pero que tienen algunas capacidades especiales. Por ejemplo, son oficiales de policía que estudiaron educación física. Viera qué cantidad de oficiales, tal vez la gente se impresiona o no tiene conocimiento de ese detalle, pero hay una cantidad importante de oficiales de policías que nos cuidan a todos, pero que también tienen sus estudios de educación física o de psicología o de criminología o hasta de derecho, ¿verdad? Oficiales que entienden que es importante, que no son todos también, ¿verdad? No todos los oficiales tienen esas características, por eso los seleccionamos. La vocación también. Sí, que entienden la vocación, precisamente la importancia de la prevención, la importancia del trabajo con jóvenes. Y entonces el joven, además de estar haciendo buen uso del tiempo libre, además de estar jugando, además de estar practicando deporte, que de por sí es una cosa buena, el deporte de por sí es una cosa buena para la salud, por supuesto, obviamente, además tienen un buen ejemplo, ¿verdad? Además tienen un buen líder, además tienen alguien a quien seguir y a quien quieren imitar, que es ese oficial de policía que hemos capacitado, que hemos identificado, que le ayuda y le apoya
le sirve como facilitador y como guía a construir su proyecto de vida. Entonces, eso es lo que este es el proyecto. Sin embargo, tiene una característica adicional, porque a veces se nos dicen, pero ¿qué está haciendo la policía promoviendo el deporte? Si eso más bien le toca el ICODER, bueno, ciertamente es un programa que llevamos de la mano con el ICODER, con el Ministerio del Deporte. Pero lo principal es que el deporte en este caso es un gancho, ¿verdad? Es una excusa, es una forma de convocarlos. No es que soy yo y les da una charla, porque eso le aseguro que los jóvenes, con una conferencia mía, van a durar 5 minutos y ya se van. Mientras están jugando, están ahí entretenidos. Pero lo que hacemos es que cada cierto tiempo entonces les vamos desarrollando lo que se llama habilidades para la vida, ¿verdad? Sí, que eso es adaptar la información de forma que sea atractiva para los jóvenes, que definitivamente les haga permanecer en el sistema o en la estrategia que están utilizando ustedes. Ahora que hablábamos de que inicia como una donación de la Embajada de Estados Unidos, ¿cómo ha sido sostenible en el tiempo? Y cómo ha crecido además, porque se requiere además de un presupuesto grande, se requiere de personal suficientemente calificado, como usted lo mencionaba ahora. Ahora que usted mencionaba esos oficiales de la fuerza pública que están preparados con vocación y un poco de estudio también con respecto a estos entrenamientos y este desarrollo de destrezas, ¿cómo han ido sumándose la cantidad de oficiales? Puesto que, como usted lo dice, conforme va creciendo, pues va requiriendo mayores aspectos y va surgiendo mayores necesidades. Sí. Como le decía, el programa busca no solo desarrollar las partes deportivas, ¿verdad?, para terminar esa idea, sino también desarrollar habilidades para la vida y promover valores, ¿verdad? Entonces, a través del deporte, como usted bien lo explica, lo adaptamos para que, enseñando a jugar fútbol, enseñamos respeto, enseñando a correr, enseñamos disciplina, trabajo en equipo, ¿verdad? Efectivamente, el programa inicia más o menos en tiempos de pandemia, como en el año 2020, cuando la policía empezamos ya a tener certeza, algo que ya veníamos viendo desde hace algún tiempo, de que tristemente cada vez jóvenes en edades de 14, 15, 16 años se involucran más en temas del delito. Entonces, de una manera además cada vez más violenta, lo cual por supuesto es algo muy triste. Entonces se nos ocurrió esta idea del deporte como forma de convocarlos y empezamos a trabajar en 4 comunidades. El programa empieza en Desamparados, Punta Arenas, Liberia y Pavas, con alrededor de como de 30 oficiales de policía y con una donación inicial de la Embajada de Estados Unidos. A partir de ahí empieza a crecer precisamente por el éxito. Los jóvenes se mantienen en el programa, empiezan a demostrar cambios, empezamos a ver indicadores de que mejora su comportamiento en las familias, de que mejoran sus notas, porque los jóvenes que participan no son los mejores deportistas, digamos, no es nuestra población meta. Para eso está, por ejemplo, los comités cantonales de deporte o los equipos de fútbol. Ligas Atléticas Policiales no es un equipo de fútbol, sino que buscamos a aquellos jóvenes que tienen ciertas características de riesgo, ¿verdad? Que viven en condición de vulnerabilidad. Que viven en condición de vulnerabilidad y pues igual les gusta el deporte, entonces mejoran sus notas, mejoran su comportamiento y vemos que funciona, ¿verdad? Ya cuando van creciendo, vemos que van saliendo del colegio, vemos algunos los más grandecitos que ya van construyendo su vida bien, hicieron su camino de una manera correcta, algunos hasta se reclutaron para ser policías, ya tenemos 2 o 3 oficiales de policía que los trajimos desde Ligas Atléticas Policiales. Y a partir de ahí empezamos ya a crecer propiamente desde el Ministerio de Seguridad Pública con el recurso más valioso que tenemos, que en todos los programas siempre va a ser el recurso humano, ¿verdad? Oficiales de policía con estas características positivas empiezan a sumarse, empezamos a tener más cursos de capacitación, hoy tenemos 200 más o menos policías trabajando en eso. Importante decir que no es que solo están en eso, son policías que están cuidando mi casa, están cuidando su casa, nos están cuidando a todos los costarricenses, están cumpliendo sus labores de patrullaje, pero una cantidad de horas, 2 horas a la semana normalmente, o a veces 4, dependiendo del lugar, dedican un poco de su tiempo a servirle a los muchachos, a los jóvenes en esto. Entonces, luego el programa crece mucho especialmente en aquellos lugares donde más estábamos viendo estos problemas de inseguridad. Por ejemplo, en Limón ya tenemos prácticamente 400 jóvenes trabajando ahí. Hablamos de que hay alrededor de 2.000 Hoy jóvenes. Tenemos 2.000 jóvenes, ¿verdad? Más o menos. Entre los 12 y los 19 años. 19 años. Con la intención que tenemos también es ir bajando un poquito la edad porque estamos viendo que ya
hasta de 9 años, 10 años están empezando a involucrarse con eso y hay que rescatarlos. De hecho, Seguridad Pública siempre ha tenido programas preventivos, ¿verdad? Que han hecho muy bien su trabajo, pero especialmente a jóvenes de escuela. Quizás también ese es el punto al que quería llegar. Sí, hoy por hoy, la realidad nacional nos revela que hay muchos menores de edad, muchísimos involucrados dentro del crimen organizado, dentro del sicariato, e incluso el promedio de vida de las personas que están dentro del sicariato es muy corta. 3 años. Con relación a la longevidad que podemos tener cualquier costarricense a nivel nacional. Ese nicho se ha hecho muy grande, es un punto meta muy fuerte. Ahora usted lo decía, por lo general la prevención se ha tocado siempre en los niños de escuela porque están moldeables, por decirlo de alguna manera, o porque tal vez no estaban en el punto de la mira los adolescentes como lo están hoy por hoy. Hoy en día, hace semana y media quizás vimos el caso de un niño que murió afuera de un centro educativo aparentemente vinculado al crimen. Era un niño pequeño de 13, 14 años. ¿Cómo los niños los están reclutando para este tipo de actividades? Entonces parece que el trabajo que ustedes hacen va muy acorde hacia atacar este punto principal, que es el que está, podríamos decir, en crecimiento dentro del crimen organizado. Sí, es un poco triste reconocerlo. Primero hay que decir algo y tenemos que recordar que la gran mayoría de nuestros muchachos son personas buenas, ¿verdad? Mis hijos, sus hijos, los hijos de los costarricenses están estudiando, están buscando ya los más creciditos construir su proyecto de vida alrededor de una familia, de un trabajo, de sus estudios. Pero sí, lamentablemente cada vez más están siendo reclutados por el crimen organizado por diferentes razones. Muchas de ellas tienen que ver con temas jurídicos. Usted sabe que nuestra legislación penal juvenil protege de una manera especial a los jóvenes y la criminalidad organizada no es tonta, ellos estudian y se dan cuenta que a la policía le cuesta un poco más y al sistema penal en general ser estrictos con ellos, entonces empiezan a utilizarlos, empiezan a ofrecerles de incentivos económicos con los cuales no vamos a competir, ¿verdad? Y sin decirles eso que usted decía, que su promedio de vida termina siendo alrededor de 3 años. Y bueno, la estrategia termina siendo muy oportuno el momento en el que se va creciendo en cuanto a ligas atléticas. Exactamente, la estrategia de nosotros es competirles, ¿verdad? Cada joven que nosotros les ganamos es un joven que perfectamente pudo haber estado en el crimen organizado. Y desde un escenario externo completamente se puede visualizar cómo ha funcionado, puesto que según datos iniciales, la cantidad de niños que estaban eran pocos, los jóvenes, y cómo ha ido ascendiendo al nivel de que ya hay 2.000 de esos jóvenes. Son 2.000 jóvenes que ya no están en las calles en riesgo de ser vulnerabilizados por el narco, por ejemplo, por las drogas. A mí me gusta decir que son jóvenes con los cuales la policía está cumpliendo la más importante de sus funciones, y es servir y proteger, cuidar a los jóvenes. La función de la policía no es agarrarse a balazos con muchachos de 14 o 13 años, como tristemente lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Ese no es el trabajo de la policía. Lamentablemente tenemos que hacerlo y nos toca, a veces en defensa de la vida y de la integridad física del oficial. Pero el trabajo de la policía es servir, es proteger especialmente a los que más necesitan, a los que más están en vulnerabilidad, y son esos muchachos, ¿verdad? Entonces, por eso es que va creciendo, porque los jóvenes, eso es lo que ellos quieren, crecer sanamente, construir sus proyectos de vida. Y estos policías que están comprometidos, creo que están encontrando también un buen compromiso de cada vez más policías de participar, porque el policía al final son personas como cualquiera de nosotros y entiende la prevención y entiende que son personas que tienen hijos y quieren que sus hijos sean buenos. Ningún niño nace queriendo ser un criminal. Don Max, vamos a aprovechar este momento para hacer una breve pausa. El tiempo se va muy rápido y hay muchos aspectos que quisiera que podamos enfatizar para que la gente también conozca y pueda involucrarse aún más. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Las ligas atléticas policiales son el primer paso para alejar a los jóvenes de la criminalidad. Sin embargo, dentro de la estrategia, los jóvenes son referidos para aprovechar oportunidades que el Estado pueda ofrecerles. ¿De qué se trata? La respuesta en breve.
Estamos en este momento en vivo con don Max Loría, quien es coordinador nacional de las ligas atléticas policiales. Don Max, estamos abordando un poco todo lo que ha sido la dinámica de prevención y de recuperación de los jóvenes a la sociedad de una forma sana, positiva, con el deporte, psicológicamente incluso, usted lo mencionaba también. ¿Cómo funciona esta liga atlética de forma coordinada? Porque usted me decía que se han expandido hasta más de 40 comunidades a nivel nacional. Solo la fuerza pública no lo hace, también requiere de gobiernos locales, incluso usted mencionaba ahora el ICODER. ¿Cómo ha sido esa sinergia entre las instituciones y los mismos incluso vecinos quizás, que para ellos también socialmente es algo beneficioso? Sí, el centro del programa es el deporte, ¿verdad? Y es el gancho principal con el cual llamamos a los jóvenes a participar y los mantenemos participando, los mantenemos interesados, asisten a los entrenamientos de manera regular. Y alrededor del deporte entonces hemos logrado ir construyendo alianzas, que son las alianzas naturales, de apoyo a ligas atléticas policiales, especialmente el Ministerio del Deporte, que nos ha colaborado también de manera con algunos recursos, con algunos implementos, también con recursos técnicos como capacitación, ¿verdad? El mismo Comité Olímpico nos ha colaborado también en recursos técnicos y en algunos implementos. Y un aliado fundamental, porque los programas de prevención solo tienen impacto si usted tiene la capacidad de ejecutarlos a nivel local, ¿verdad? Si usted se queda aquí en San José hablando de eso, en el escritorio nada va a pasar. Si usted lo lleva a nivel local, a los municipios, es donde usted empieza a tener un impacto. Y entonces ahí el aliado natural son los comités cantonales de deportes, que tenemos funcionando en general bastante bien en el país, que también nos han ayudado. Entonces, alrededor de las alianzas en materia de deporte hemos construido, pero hay otro tipo de alianzas que son muy importantes. Perdón que le interrumpa, ¿y cómo se crea, don Max? ¿Ustedes buscan las municipalidades, las municipalidades los buscan a ustedes, incluso una comunidad organizada? ¿Cómo funciona? En política pública usted tiene que ir a meterse a la comunidad, porque una cosa es lo que, como le decía, lo que se habla, digamos, en el Consejo de Gobierno o en las políticas públicas que también, nacionales, que también es importante, muy importante tenerlo, pero para que funcione hay que ir ahí, digamos, hay que embarrialarse, hay que meterse a la comunidad, hay que llenarse los zapatos de lodo, ¿verdad? Entonces hay que ir, tocar la puerta de las instituciones a nivel local, buscar las oficinas a nivel local y por supuesto las comunidades, ¿verdad? Nuestra gran alianza es, por ejemplo, con las familias, también de ellos. El proyecto establece la necesidad de que los oficiales de policía se reúnan una vez por mes con los papás y mamás, con las familias de los jóvenes que participan y ahí conversan, bueno, el muchacho está mejorando las notas, está mejorando el comportamiento. Se hace como una especie de evaluación, de valoración de cómo ha ido evolucionando el proceso. ¿Sí? Y les vamos dando un seguimiento particular y ahí construimos otro tipo de alianzas que son igual de importantes, porque finalmente, cada estos muchachos están en riesgo por lo que se llaman factores de riesgo, ¿verdad? Cada joven o cada familia tiene algunos factores de riesgo que son los que lo hacen vulnerables frente al delito. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Les va mal en el colegio, tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas, hay antecedentes de violencia intrafamiliar en sus hogares, hay familiares privados de libertad, tienen problemas para resolver de manera pacífica los conflictos. Y entonces ahí necesitamos hacer un trabajo todavía donde la coordinación interinstitucional es más importante, porque ese trabajo sí no lo puede hacer la policía. Si la familia es pobre, no va a ser la policía, aunque muchas veces lo hacen, ¿verdad? De su mismo salario, los policías le compran las meriendas a los muchachos o les ayudan con alguna cosa. Pero lo correcto es, por ejemplo, la alianza que tenemos con el Instituto Mixto de Ayuda Social para que aquellos que están en condición de pobreza se les arrimen las becas. Eso es lo importante que iba a resaltar. Cómo, y yo lo enfocaba desde esta parte, las ligas atléticas son apenas la primera puerta para mejorar su futuro, porque de ahí el trabajo articulado pues le permite, a raíz de ser instituciones del Estado, les permite acceder a becas, a capacitaciones, bonos también, inclusive a terapias, porque algunos tienen problemas e incluso en algunos de todos los casos hasta el mismo Patronato Nacional de la Infancia. Trabajamos con el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, como usted bien lo acaba de decir, a través del deporte los tenemos con nosotros, a través del liderazgo de la policía, que está cumpliendo una excelente función. Estos 200 oficiales de policía están recibiendo un buen ejemplo, pero aprovechamos para llevarlos y ponerlos en contacto con la ayuda social, ¿verdad? Con los programas sociales, que el país tiene muchos y a veces
cuesta un poco hacerlo llegar a aquellos jóvenes que más necesitan. Entonces hacemos ese filtro, esa comunicación, y los coordinamos con el MEP para que les ayude a los que van quedados en matemáticas. La reinserción incluso. Sí, con el IMAS a los que tienen problemas de pobreza o desigualdad. Con el INA tratamos de buscar clases de empleabilidad para que vayan aprendiendo, por ejemplo, cómo hacer un currículum, cómo participar en una entrevista. No todos aprendimos con eso. Bueno, nadie aprendió a hacer eso. Nadie nació aprendiendo. Hay que enseñarlo, ¿verdad? Algunas empresas también nos han ayudado, ¿verdad? Varias empresas nos han colaborado con capacitación, con implementos. Entonces, a pura gestión, ¿verdad? Puro embarriarse los zapatos a nivel local, hemos ido construyendo alianzas que han logrado sostener el proyecto. Don Max, yo sé y por que eso va creciendo. Hay ¿verdad? muchas personas que tal vez nos están viendo en este momento y se preguntarán, ¿cómo yo sé si en mi comunidad existe o cómo yo puedo hacer para que exista en mi comunidad? Entonces, los que usted recuerde, por lo menos de las comunidades en las que ya están presentes y están trabajando bien sólidos, bien firmes, que quien desee también pueda acercarse o buscar la forma de hacerlo, y cómo ver la oportunidad de que se desarrolle en otros lugares. Sí, bueno, en todas las comunidades del país tenemos policías, ¿verdad? Sí. Entonces, la forma más sencilla es hablando con la policía. La policía está para servirle a la comunidad, está para protegerla y para orientarla. Entonces, puede ser el mismo policía el que oriente. Tenemos especial interés en mantener mucha presencia, por ejemplo, en Limón, en la comunidad de Cieneguita, en la comunidad de Embaco, en la comunidad de Bananito, en la comunidad de Valle de la Estrella. Ahí tenemos programas trabajando. En los otros cantones de Limón, en Matina también tenemos, pero ahí en Limón Central, asociado por supuesto al problema de inseguridad y violencia que hay ahí, queremos crecer ahí a tener ojalá 1000 muchachos, ojalá que podamos realmente tener una cantidad de muchachos para hacer un cambio y un impacto en la realidad, no solo de ellos, sino de sus comunidades. Tenemos en Punta Arenas, en esa zona de Barranca, en una alianza con el Centro Cívico, que son otro programa, de este caso del Ministerio de Justicia, que están siendo muy exitoso también. Entonces ahí en Barranca, también tenemos en otros lugares ahí en Punta Arenas, y aquí en San José, en la parte sur, ¿verdad? Tenemos en Pavas, en Atillo, en La Carpio, en Alajuelita y en Desamparados, que también son zonas donde las noticias prácticamente todos los días nos demuestran que hay problemas de inseguridad. Don Max, nos tenemos que ir, pero sí quisiera que todos aquellos jóvenes, muy rápido, que nos estén viendo y que les esté gustando, pero no estén tan enganchados todavía, mencionarles un poco sobre las competencias que se hacen, incluso los campeonatos internos, que muchas veces entrando por la competitividad se engancha todavía aún más. Claro, a los muchachos les gusta competir porque es lo que les gusta jugar. Entonces, cada vez que están en vacaciones los jóvenes, 15 días y a final de año organizamos campeonatos de fútbol, masculino y femenino, también más o menos el 30%, que ese es otro programa, ¿verdad? De conversar, la participación de las mujeres en esto, de las mujeres policías y de los jóvenes. Pero hacemos un campeonato de fútbol también femenino, uno masculino. El campeón actual es Iquirres, actualmente era Limón, entonces se les entrega es como un campeonato nacional, ¿verdad? Se les entrega un reconocimiento, unas medallas. Muchos participan en torneos de ajedrez, por ejemplo, en Punta Arenas, los que representan a Punta Arenas en los Juegos Nacionales, ya a nivel nacional, son muchachos de ligas atléticas en la disciplina de ajedrez. Hay también algunas competencias en atletismo. Pero invitar a los jóvenes que andan buscando, primero, construir su proyecto de vida alrededor de cosas buenas, largo de la droga, largo del crimen organizado, a que busquen a la policía y organizamos el grupo. Donde sea necesario, nosotros vamos a estar presentes y vamos a buscar los recursos para hacer esto, que es parte de lo mucho que tenemos que hacer para tener una Costa Rica con más seguridad. Perfecto, don Max, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tenemos todavía muchos detalles más que darle a la población y ya iremos poco a poco en 13 Noticias. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa y ya regresamos con más información.